entramos ahora en lo que llamamos los ritos esenciales de la ordenación de presbíteros. Este rito ha oscilado mucho desde los primeros siglos del cristianismo hasta hoy. Durante prácticamente la antigüedad cristiana hasta el siglo X, se pensaba, se creía, se tenía como norma que la ordenación presbiteral o la diaconal o la episcopal se confería por la imposición de manos del obispo y la plegaria de ordenación. En la Edad Media, esta doctrina, digamos, comienza a ser revisada, se reflexiona sobre ella, y no serán pocos los teólogos, entre otros Santo Tomás de Aquino, que ve que la fórmula sacramental por la cual se hace eficaz la ordenación presbiteral está en la traditio instrumentorum, que veremos después. Es decir, en la entrega del pan y del vino y de la vestición de los sacerdotes. Traditio instrumentorum significa la entrega de los instrumentos. Esto es así. Santo Tomás de Aquino lo avala, incluso en su Suma de Teología, que en el Concilio de Florencia, en el año 1439, en el decreto Pro Armenis, el Papa, si no me equivoco yo, Eugenio IV, con la bula Exsultate Deo, lo afirma con materia del sacramento. De hecho, en ese concilio de Florencia, dice: materia del sacramento del orden consiste en la entrega de ciertos objetos, la patena con pan y cáliz con vino, para el presbiterado, el evangelio para el diaconado, el cáliz vacío para el subdiaconado y así en las restantes órdenes menores. Como forma se presentan las palabras pronunciadas en el acto de la entrega de tales instrumentos. En este caso, lo que nos ocupa el presbítero era la fórmula accipe potestatem offerre sacrificium Deo. Recibe el poder, la potestad de ofrecer el sacrificio al Señor. Esto, fijaos, que pasa a un documento de un concilio, magisterial de un concilio. Pero, siglos posteriores, la reflexión teológica va avanzando y descubre que esto no es así, porque en las fuentes antiguas, la fuente de los santos padres, o de los documentos antiguos, que se hayan perdido muchos de ellos en el tiempo, no se contempla de esta manera, sino que realmente lo que confiere el sacramento del orden es la imposición de manos y la recitación a la vez de la plegaria de ordenación, plegaria de consagración. Esto llega hasta la época del Papa Pío XII, cuando en 1947 publica su instrucción, su encíclica, la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, del 30 de noviembre de 1947, y en ella se determina que en los 3 grados es la imposición de las manos y la forma de los sacramentos, la recitación de la plegaria de ordenación, la que confiere eficazmente en los distintos órdenes. Así lo ha recogido Pablo VI en su Constitución Apostólica Pontificale Romanum, y es lo que actualmente constituye el rito esencial de ordenación presbiteral, diaconal o episcopal: la imposición de las manos y la recitación a la vez de la plegaria de ordenación. De hecho, las palabras esenciales para ordenar un presbítero actualmente son: da quesumus omnipotens pater, in os famulus tuos presbyteri dignitatem, in novae visceribus eorum, spiritum sanctitatis, acceptum a te Deus, secundi meriti munus obtineat, censuranque morum exemplo sue conversaciones insinuent, que en español significa: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el 2º grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida eterna. Para el presbítero no solo impone las manos el obispo, sino que además impondrán las manos el resto del colegio presbiteral para significar su recepción en el presbiterio, es decir, su acogida, pero también es un gesto de comunión y de solidaridad con el nuevo candidato, o sea, con el nuevo ordenado. Vamos sin más ahora a ver este rito, en este vídeo, de la ordenación
de un presbítero. Y el obispo hará la oración de consagración. dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo, en órdenes diversos, a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo. Les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y sepultaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes de Dios. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo Padre Santo a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles por la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea por su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu alma, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. En comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y el futuro del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, algunas cosas a destacar de este vídeo es que la
consagración, la plegaria de ordenación, se recita siempre con mitra, el obispo se pone, la imposición de manos se hace con la mitra, en silencio, y después al resto de presbíteros van pasando. Aquí no se hace por la disposición de espacio, como vemos, pero en el ritual, en el pontifical de órdenes actual, se ha mantenido la rúbrica del Pontificale Romanum anterior al Concilio Vaticano II, y es que tras dicha imposición de manos, los presbíteros no vuelven a sus sitios, sino que permanecen junto al obispo, hasta que haya concluido la plegaria de ordenación, pero de modo que la ceremonia puede ser vista por todos los fieles. Aquí no lo dice, pero en el pontifical anterior, a este momento, donde los presbíteros se quedaban al lado del obispo hasta el final de la plegaria, todos permanecían con la mano derecha elevada, en un gesto epicléptico, mientras el resto de presbíteros iban pasando y luego el obispo hacía la plegaria de ordenación. Vamos ahora a estudiar un poquito el texto de esta plegaria, que está tomado del Sacramentario Veronense. Es el texto que ha pasado a todos los pontificales subsiguientes y sacramentarios subsiguientes al Veronense, aunque hay otro texto que se ofrece en el Gregoriano, otro en el Gelasiano, pero el texto del Sacramentario Veronense, o de la compilación veronense, para ser más exacto, es el que ha pasado a todos los pontificales a lo largo de la historia, y el que se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque lógicamente a lo largo de todo este tiempo ha ido sufriendo algunas modificaciones, y después de Vaticano II, pues más modificaciones todavía. Dice el texto de la plegaria de ordenación así. Esto es la invocación, la parte de invocación al nombre de Dios. Asístenos, Señor Padre Santo, es la fórmula latina Adesto Domine. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en orden diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Esta primera parte, si recordáis, es muy parecida, casi en paralelo, a la ordenación de diácono. Se habla de la providencia divina, porque Dios es dispensador de todo don y gracia, el que hace progresar a las criaturas y consolidar todas las cosas. Es el autor de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el presbítero, ante todo, es humano, es criatura de Dios elevada en esa dignidad. Y ahora viene una novedad con respecto al diaconado, que es el fin del presbiterado en la Iglesia romana: formar el pueblo sacerdotal, disponer a todos los miembros del pueblo de Dios para el fin de llegar a formar un pueblo santo, como veremos al final, y para ello Dios quiso hacerlo. Ahí está la voluntad positiva que se va a ir repitiendo, como vimos anteriormente, en los formularios del misal. Ha querido que fuera por órdenes de diversos ministerios. Comienza la anamnesis bíblica, Antiguo Testamento. Ya en la primera alianza, es decir, Antiguo Testamento, aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, con un turbante, con el efod, con una túnica, con una vara, etc. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo, para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Aquí esta parte de la plegaria hace una distinción que apunta al ministerio episcopal. Moisés y Aarón son los sacerdotes al frente del pueblo para gobernar, para santificar, pero además les diste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, para que los acompañaran y secundaran. Por tanto, la fuerza no está en Moisés y Aarón, sino en los acompañantes y colaboradores de estos. De ahí que siga la anamnesis del siguiente modo. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. ¿Veis? Aquí ya la fuerza reside no en Moisés, sino en los 70 ancianos
que participan del espíritu de gobierno de Moisés. Esos 70 ancianos presbíteros van a ser la imagen, la prefiguración, la sombra del ministerio presbiteral, del colegio presbiteral de la nueva alianza en Cristo. Sigue diciendo, así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón, de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. ¿Por qué? Porque Aarón aquí no es el importante, sino los hijos, la familia, los ayudantes, Eleazar e Itamar de Aarón, que aparecían en las otras plegarias antiguas. Aquí se han suprimido sus nombres, pero sí se habla de esa familia aaronítica, de ese sacerdocio aaronítica, por casta, por familia, como dijimos anteriormente, en vídeos anteriores, por las que se accedía al sacerdocio en la antigua alianza. Aquí los presbíteros van a ser imagen también, o mejor dicho, estos colaboradores de Aarón, esta familia de Aarón, va a ser imagen, prefiguración también de los presbíteros que colaboran con el Aarón actual, que es el obispo, en el ministerio sacerdotal. Dice, para que ofrecieran según la ley sacrificios, sombras de los bienes futuros. Todas esas vacas, esas cabritas, esas ovejas, corderos, las frutas, todo lo que se ofrecía en el templo es imagen del sacrificio único y verdadero de Cristo. Así lo vamos a ver en el texto del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Ya no habéis acercado a la multitud de toros que bramaban, o a una montaña con tormentas, o al sonido de la trompeta, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad santa, a la Jerusalén, en la que habitan millares de ángeles que celebran la asamblea de los santos. Ese texto de Hebreos es el que nos puede dar una clave muy buena para interpretar lo que en esta plegaria se ha dicho. Y ahora ya entramos en la análisis del Nuevo Testamento. Hemos cerrado el ciclo del Antiguo, entramos en el Nuevo. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús. Enviaste al mundo, Padre Santo. Juan 3:14-16. Y fijaos cómo le llama ahora Jesús. Apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Este es el envío, es el sacerdocio, y es el sacerdocio, en su conjunto, de todo el ministerio del que van a participar los nuevos presbíteros. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, Juan 17, los hizo partícipes de su misión. Id y anunciad el Evangelio, id y bautizad, haced esto en conmemoración mía. Ellos, a su vez, los apóstoles, porque estamos hablando del ministerio apostólico, que son los obispos, ellos, a su vez, les diste colaboradores, los presbíteros, para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. Por eso los apóstoles, en este caso San Pablo es el paradigma, van haciendo presbíteros y van poniendo obispos y presbíteros en todas las comunidades. Los presbíteros para que colaboren, cooperen con los obispos sucesores de los apóstoles. El caso más palmario lo vamos a tener en San Ignacio de Antioquía, cuando ya distingue entre obispos, presbíteros y diáconos. También ahora, ya la clave de actualización de la liturgia, es decir, lo que se realizó entonces también se hace ahora en este rito litúrgico, en este rito sacramental, en esta ceremonia. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación, lo dice el obispo, la ayuda, la colaboración a nuestra limitación, somos humanos, indigentes, necesitamos esa ayuda. Estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico, porque el presbítero participa del sacerdocio de Cristo a través del sacerdocio apostólico de su obispo. Y viene ahora la epíclesis, que son las palabras esenciales de la plegaria. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal, que eso era de Ostato de Milevi, el secundi meriti munus, y sean con su conducta ejemplo de vida.
Por último ya la itesis de la plegaria, que es la concreción de la gracia espiritual que se pide para el nuevo presbítero. Primero, sean honrados colaboradores del orden de los obispos. Honrados colaboradores, eso es lo que se pide para ti. Para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Segundo, sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, con nosotros, con el orden episcopal, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento, bautismo, y se alimente de tu altar, Eucaristía, para que los pecadores sean reconciliados, penitencia, y sean confortados los enfermos, unción de los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, es el obispo el que lo dice, repito, colaboración con el obispo, en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero, liturgia de las horas. Así, y aquí viene el fin de todo esto, así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Para eso están los sacerdotes en este mundo, para hacer que toda la humanidad, que toda la Iglesia camine en torno al reino de Cristo y formen un único pueblo sacerdotal. Y termina la plegaria con la doxología. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y aquí se debe no solamente decir amén, sino lo preferible sería cantar un rotundo y sonoro amén. A partir de este momento ya se ha ordenado presbítero y comienza lo que llamaremos los ritos explanatorios o explicativos. Con respecto a los ritos que llamamos explanatorios o explanativos, tenemos el primero de ellos, que es la vestición del nuevo sacerdote. Veamos el vídeo. Hemos visto cómo el nuevo sacerdote, sin palabra ninguna, tan solo con un canto, es revestido por otros presbíteros, como marca el ritual. Se le impone ya la estola al modo sacerdotal y la casulla. Claro, lógicamente, hoy no se dicen palabras, pero sí conocemos por el pontifical romano germánico del siglo X unas fórmulas sacramentales para este momento. Sobre la estola se decía: recibe el yugo del Señor, porque su yugo es suave y su carga ligera. Se entendía la estola como yugo suave del Cristo. Y para la casulla, en ese mismo pontifical romano germánico del siglo X, y que se ha mantenido hasta 1962, se decía: recibe la vestidura sacerdotal, por la cual se significa la caridad, pues poderoso es Dios para aumentar en ti la caridad y para consumar su obra. Es decir, la casulla se entiende como manto de la caridad, como esa obligación que tiene que tener también el presbítero de ejercer la caridad con todos sus fieles y con su prójimo, ¿no? El siguiente rito explicativo, explanatorio, es la unción con el santo crisma, que es, actualmente vamos a escuchar que tiene una oración de nueva creación, que dice así: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Esta oración vamos a escucharla ahora
de boca del obispo a un nuevo presbítero que se acaba de ordenar. Repito, esta unción se hace actualmente con el santo crisma, ungiendo las manos, las palmas de las manos. Durante muchos siglos se hacía con el de los catecúmenos, pero se vio que esto era una contradicción que no tenía sentido, y pronto, después de la Edad Media, se cambia al santo crisma. Escuchemos esta oración y luego diremos algunas palabras sobre ella. El Señor Jesucristo, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Como dije antes, esta oración es de nueva creación, pero recoge la síntesis, la esencia de la oración que venía antes de la reforma del concilio, ¿no? Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, es decir, el sacerdocio de Cristo, sacerdocio ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. Dice, te auxilie para santificar al pueblo cristiano. Anteriormente se decía que lo que se consagre quede consagrado y lo que se bendiga quede bendito y santificado. Que por tus manos... Y termina diciendo, y para ofrecer a Dios el sacrificio. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando se entregaba la patena con el cáliz, se decía, recibe la potestad, el poder de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar la misa tanto por vivos como por difuntos. Esto ahora no se dice, vemos la fórmula que hay actualmente, pero esta expresión de la fórmula de unción del crisma y para ofrecer a Dios el sacrificio recoge esta idea que durante muchos siglos estuvo en el pontifical romano de órdenes. Y el último de los ritos para explanatorio, explicativo de la ordenación presbiteral es la entrega de los instrumentos, la traditio instrumentorum que se llama. Todos estos ritos explicativos, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, tienen su origen en los sacramentarios o en los rituales galicanos e hispanos. Entonces, aquí la traditio instrumentorum es entregar la patena con las hostias y el cáliz con el vino y el agua mezclados, que normalmente, según dice el pontifical de órdenes, los fieles lo llevan en procesión en el ofertorio, llevan el pan, el vino y el agua. El diácono lo prepara, el diácono mezcla el agua con el vino con la oración pertinente, per huius aquae divini mysterium, y se lo entrega al obispo, es decir, no debe estar el cáliz preparado ya, sino que es el diácono quien lo prepara y se lo entrega al obispo. Y es el obispo el que lo pone en manos del presbítero que se acaba de ordenar. Veamos este rito. Miguel recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo y con tu espíritu. La fórmula sacramental para este rito que hemos escuchado en boca de este obispo es: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios por vivos y por difuntos, como venía en el pontifical anterior.
considera, y aquí viene esa expresión que os he dicho que se ha ido como apuntando en la alocución, en las preguntas de la existencia de la vida cristiana, de la vida sacerdotal, ¿no? Dice, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, es decir, la pasión y el sacrificio de Cristo, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar nunca que la misa es la actualización incruenta del sacrificio de Cristo en el Calvario, y que lo que tiene que hacer el presbítero al celebrar la misa es, haciendo las veces de Cristo, volver de alguna manera a actualizar ese sacrificio, y actualizándolo, reconociéndolo y conmemorándolo, unir su vida a esa entrega amorosa del Señor. Y como habéis visto en el vídeo, este rito termina con el abrazo o el beso de paz del obispo al nuevo presbítero. La paz sea contigo y con tu espíritu. Y luego el nuevo presbítero pues va al colegio presbiteral, a todos los que están reunidos, o al menos una representación, y también le da ese abrazo, ese beso de paz, que es un gesto de comunión, de acogida en el presbiterio. El mismo o parecido que se había hecho, como vimos antes, en la imposición de manos por parte de todos los presbíteros para la ordenación del candidato. Pues con estos ritos termina lo que sería la liturgia sacramental, la ordenación de presbíteros, y seguiría la misa como de costumbre hasta el final. Pues ojalá que después de conocer estos ritos amemos cada vez más el presbiterado, que si alguno de los que me oís sentís esa llamada a ser presbíteros, a sacerdotes, pues veis que es hermoso todo ese proceso que hay de transformación ontológica, de transformación de nuestro ser, de nuestro interior, que nos configura poco a poco con el Señor Jesucristo, y que merece la pena ser sacerdote y entregar nuestra vida al servicio de Cristo, al servicio de la Iglesia y al servicio de nuestros hermanos. Y en los próximos vídeos pues abordaremos también el ser y la vida y la ordenación de los obispos. Pues que el Señor os bendiga y nos vemos pronto.